Hoy día Josefina no puede estar con nosotros, es parte de lo que uno ve habitualmente cuando un hijo se enferma. Fíjate que habitualmente son las mujeres las que cumplen ese rol de cuidadora, que muchas veces no lo vemos, ¿ya? Y que algunos afortunados, como en este caso yo, me permiten seguir, digamos, con mi actividad. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias Alejandro por invitarme al programa y un besito cariñoso a la José y obviamente Al Luciano también a hay que ser mejor. Luciano, Hay sí. una virosis tremenda que viene de hace unas 2 semanas. Mucha gente, fíjate que ha vuelto el COVID. Digamos, nosotros que estábamos pensando que saliendo del invierno hay como un rebrote de hartas enfermedades virales. Yo vengo saliendo, sí, todavía estoy como gangosa. Así que muchas gracias, Andrea Tarciján, No, un por placer. acompañarnos hoy día. Y hoy día tenemos un invitado, un tremendo invitado, ¿ya? De más está hacer toda la presentación y todo el currículum que tiene. ¿Cómo está, doctor Enrique París? No sé si nos escucha, doctor. Ahí se está conectando el doctor Enrique París. Sí, pues ex ministro, Así es ministro de Salud, así es. en una etapa muy compleja, que Sí, fue la pues. pandemia. Y Puerto Montino además, pues. Así es. Tú sabes que, bueno, con el doctor París tenemos una relación de amistad Ajá. tremendamente grande, ¿ya? Yo siempre lo he repetido que para mí hace un orgullo tremendo, primero que nada que me haya invitado en pandemia a cumplir funciones acá en la Seremía de Salud. Pero fuera de eso, una cosa que siempre a mí me llamó la atención es la capacidad de asumir desafíos grandes. O sea, en pandemia Ujú. cuando muchos queríamos simplemente arrancar, ¿ya? Encerrarnos, ¿no es así? Y vivir tranquilamente, aparecen líderes, ¿ya? Como ha ocurrido esta vez en el doctor París. Ahí está, parece que lo tenemos ya de vuelta. Digo de Sí, sí, vuelta porque ahí está. estoy escuchando y escuchaba muy bajo, por eso pedí unos audífonos. Quiero saludar a Alejandro y desgraciadamente no alcancé a escuchar quién te acompaña, An- Alejandro, porque An- decían, Andrea. Andrea Tarciján. ¿Mm? pero sí hemos conversado otras Así Sí, veces, es, pues. Claro, efectivamente. Yo claro, acompaño a Andrea, un Hardin, el gusto. programa que viene más tarde. se la estamos robando. Ah, Exacto, y como Alejandro estaba solo y día Josefina no pudo venir, así que me pidió, y yo obviamente dije que sí, sobre todo con usted invitado, pues. muchas gracias, Andrea, muy, muy amable. ¿Cómo está, doctor París? Bien, gracias, aquí en el trabajo todavía. Eh, Bueno, y obviamente pensando en todo lo que podemos hacer por la salud de la gente. no, absolutamente. Usted volvió nuevamente a la academia, ¿ya? Y de alguna Eh, manera a lo que es la atención clínica, ¿no es así? A cargo de una de las clínicas más importantes de Santiago. bueno, después de que dejé el ministerio hace ya varios años, más de 3 años, hace 4, eh, asumí un cargo en la Universidad de San Sebastián, que tiene sede en Puerto Montt, entre paréntesis. Así es. Pero ahora, desde comienzos del 2025, estoy trabajando en clínica Mets, que no tiene todavía una representación en Puerto Montt, pero si Dios quiere algún día vamos a tener allá un lugar de atención también. Bueno, ahora lo están escuchando todas las clínicas acá, se están poniendo nerviosas ya. Exacto. No, no hay que ponerse nervioso, yo creo que la competencia es muy buena. Siempre es buena. ¿Mm? Y como estábamos conversando, lo ideal es que la mayor cantidad de población posible tenga acceso a medicina de buena calidad, que también se da en el servicio público, sin lugar a dudas, pero a veces la competencia es buena, como decíamos, y hay algunas clínicas que pueden invertir en ciertas líneas de trabajo o de atención que el servicio público aún no puede o no ha podido, entonces hay que buscar la forma de complementar, y lo hicimos en la pandemia como nombraba Alejandro, complementar la atención pública con la atención privada. No tienen por qué ser enemigos, todo lo contrario, hay que complementar. Bueno, Ujú. lo que finalmente ocurrió en pandemia fue extraordinario, el Sí, pues. cómo la actividad tanto pública como privada, se unieron. Yo recuerdo las reuniones en que,
asistía directores médicos de clínica, gerentes de clínica, director de hospital, servicio de salud, seremía, y se manejaba todo absolutamente como una sola unidad. Fue una experiencia realmente notable. De, ministro o ex ministro, ¿de quién fue esta idea de forzar de alguna manera o empujar esta gran complementariedad entre la parte pública y privada? Bueno, en primer lugar, el presidente Piñera, iniciando la pandemia, decretó un estado de alerta sanitaria Ujú. que permitía, obviamente, tomar algunas medidas para no tomar el control del sistema privado, sino que tratar de homogeneizar los valores, sobre todo en camas UCI, el valor día cama, hacerlo igual en el sistema público que en el sistema privado. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando un paciente cae en UCI y muchos pacientes iban a caer, se produce un descalabro financiero. La cama, el día cama UCI tiene un valor altísimo en todo el mundo, no solamente en Chile. Ujú. Ese fue uno de los primeros pasos. El segundo paso, obviamente, fue hacer una estrategia común, tanto de prevención, de educación, de testeo, trazabilidad y aislamiento, y obviamente el tema de la vacunación. En Chile la vacunación fue gratis y se entregaba la vacuna a todos los centros de salud que quisieran participar, sean públicos o privados, sin ninguna distinción, y obviamente con la gran trabajo, y hay que destacarlo, de la atención primaria a nivel nacional. Además, todo lo que se hizo con respecto a aumentar las camas UCI se hizo con presupuesto estatal. Nosotros compramos muchos ventiladores mecánicos. La CPC donó 500 y tantos ventiladores mecánicos, Así Ujú. es. pero el Ministerio de Salud compró, yo diría que más de 2.000 ventiladores mecánicos, y la Cenabas también compró más de 800 ventiladores mecánicos. Por lo tanto, hubo un aporte del Estado a todo el sistema público y privado, porque los ventiladores se entregaban a todos los lugares, se compró ropa, se compró elementos de protección personal, guantes, 120 millones de pares de guantes, lo tengo en la memoria, y obviamente también algunos medicamentos. Muchísimo. Sí, y doctor, no sé si, bueno, un poquito atendiendo a la contingencia, ¿usted cree que amerita por estos días con el tema de las listas de esperas decretar de parte de la autoridad, en este gobierno yo creo que ya no fue, pero en el fondo alguna especie como de emergencia, sacar adelante esta gran lista de espera? Bueno, yo creo que sí, Andrea, creo que es una buena idea. Algunos candidatos han propuesto diferentes estrategias. Yo quiero recordarle a los auditores del Conquistador que desgraciadamente tenemos más de 3 millones ya de personas, 3.100.000 personas en lista de espera, una mayoría importantísima en lista de espera por especialidades, y una mayoría bastante grande, un número bastante grande, perdón, en lista de espera por cirugía y también por odontología. Odontología se nos olvida a todos, pero es Sí. una lista de espera de más de 350.000 personas. Por lo tanto, para afrontar esa situación, yo creo que sí, que hay que tomar medidas de urgencia. Hay diferentes formas de afrontar esta situación. Y obviamente mejorar la colaboración público-privada, permitir, por ejemplo, en el caso de los dentistas, voy a tomar ese ejemplo, que los dentistas en su consulta privada atiendan pacientes públicos Sí. con apoyo o con financiamiento parcial otorgado por el Estado. Durante mucho tiempo, y en este gobierno al comienzo sobre todo, hubo una especie de dificultad para trabajar con el sistema privado de salud, y eso obviamente ha ido disminuyendo, afortunadamente, pero creo que aún queda mucho por hacer. Todo lo que significa controles de prevención, eh, atención primaria fortalecida. Creo que la atención primaria tiene que ser fortalecida, tiene que ser cercana al paciente, tiene que tener exámenes de laboratorio, radiología, kinesiología. No todo tiene que ir al hospital, Claro. y eso va a mejorar obviamente la lista de espera. Modificar el código sanitario, eso Sí. Alejandro lo sabe, para que los TENS, las enfermeras, las matronas, los kinesiólogos, los tecnólogos médicos, las nutricionistas, las terapeutas, las fonoaudiólogas puedan atender con más libertad, y no que todo pase por el médico
porque eso retrasa la atención y aumenta la lista de espera. Modificar el código sanitario para mí es un gran proyecto. Ujú. Así es, y hay muchas situaciones intermedias que podemos conversar, por ejemplo, que hoy en día un médico establece una patología que es GES, pero tiene que ir a un CEFAM. Del CEFAM simplemente hacen como correo y vuelta al hospital, y tenemos una cadena de procesos intermedios que se pueden seguramente acortar. Nosotros acá tenemos y fue un poco el objetivo de invitarlo hoy día al doctor Enrique Pari. El doctor Pari es de acá, es Ujú. puertomontino, gran parte de su familia es también de nuestra región de los lagos, y la verdad es que recibimos la semana pasada con mucho orgullo. Tal vez acá no se hizo tanta noticia, pero es por eso que queremos relevarlo, eh, Sí. en una actividad que estaba hecha por el diario El Mercurio, Ujú. ¿ya? Y también por la Universidad Católica. El doctor París fue reconocido dentro de los 100 líderes mayores del año 2025. Así que un poco el objetivo de invitarlo era para hacerle una felicitación pública a uno de nuestros hijos de esta ciudad, digamos, absolutamente destacable. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alejandro. A lo mejor alguno de mis primas, porque me quedan primas allá, me están escuchando. Queda una cuñada también de mi papá, cuyo esposo falleció, está viuda, la Carmen Blaña, Antonieta Rodríguez París, la Marita Maldonado, las niñas París Blaña, las hijas de en fin, los, un hijo de la Antonieta, los Santibáñez Rodríguez. Todavía me quedan parientes y en Harto pariente. Chiloé, Sí, pues sí, son en hartos. Chiloé tengo muchos ahijados, ahijadas. Ayer o antes de ayer hablé con mi nana la que tuve en el hospital, la Maggi, también le mando un saludo, capaz que esté escuchando. Tengo a un ahijado en la municipalidad de Achao, que a cargo de la biblioteca. Eh, en fin, eh, tengo recuerdos maravillosos del Colegio San Javier donde estudié y donde muchos de mis profesores me inculcaron el amor por la ciencia, el padre Schnettler Ujú. o la profesora de biología o de química. Mi prima fue mi profesora de castellano, aprendí mucho con ella, en fin. Y evidentemente que la impronta que a uno le da el colegio, le da la ciudad, lo marca, yo diría, casi para siempre. Y eso creo que me ha servido en mi vida como profesional. Yo fui general de zona también en Chiloé. Volví a Chiloé, volví a la isla de Quinchao, hospital de Achao, hospital pequeño, 30 camas. Espero que se construya un hospital nuevo. Hace poco acompañé a Alejandro a la distancia cuando visitó Baldachildo, la isla de Lemuy. En Lemuy vivieron mis abuelos Mancilla, mis abuelos Elgueta. Son todos de allá, tenía un molino mi abuelo, y después se vino a vivir a Puerto Montt. Espero que a Alejandro le vaya muy, muy bien en su candidatura, porque creo que es un gran profesional y puede hacer mucho, mucho por la región de los lagos como futuro diputado. No sé si esto está permitido en la radio decirlo, pero Sí. Yo no sé evidentemente si está permitido, pero la Andrea acá es la experta. Sí, sí, doctor, se eh, permite absolutamente. Obviamente, y además recordar. Alejandro tiene este espacio desde mucho antes que pensar en ser candidato, así que dele nomás. O sea, no inventó el programa para ser candidato, lo tiene No, desde pues. antes. No, Ujú. y él fue un gran seremi, un gran seremi. Y trabajamos mucho con él y con la Paula Daza, que dependía, la gente no, quizás no sabe eso, pero la seremía depende de la Subsecretaría de Salud Pública. Así que la Paula fue su jefa directa y hicimos un gran trabajo en Chiloé. Allá colocamos una vacuna muy especial que requería una sola dosis, que Así era una es. vacuna que tenía una respuesta inmunitaria muy buena y que en regiones lejanas era muy positiva porque te evitaba ir dos veces. Así que Bueno, también hicimos eso en Chiloé. de hecho, Andrea, Ujú. la deferencia que tuvieron desde el Ministerio de Salud, que podríamos decir la echan da, digamos, el proceso de partir con esta vacunación en zonas más aisladas y lejanas,
fue justamente en la isla de Lemuy, fue acá en nuestra región. Ah, mire. En aquella oportunidad, ¿se acuerda usted, ministro, que participó en el colegio allá en Puqueldón, Así de la es. Qué vacunación bonito. de niños de tercera edad? Fue muy, muy bonito. Y me pasó algo muy especial, efectivamente, ahora que estábamos recorriendo la región, llamamos al ministro, es parte uno de los, Ujú. digamos, de los capítulos de este, llamémoslo, documental que hicimos de los latidos del sur. Y fue bien especial volver al colegio, ya yo no había vuelto desde el proceso de vacunación, y claro, se juntan una serie de cosas. Para mí fue muy bonito ir a mostrarle a mi esposa, porque en ese periodo la verdad es que uno estaba prácticamente fuera de la casa. ¿Ya? Uno llegaba a visita, no sé, a las 12 de la noche y se iba a las 6 de la Exacto. mañana. ¿Mm? Exacto. Y además que el ambiente, ¿cierto? Imagino yo, ustedes dos como ministro, como Seremi, en pandemia, estar al tanto de los números, de la cantidad de fallecidos, de si faltaba un ventilador, o sea, el estrés mental para que esto resulte bien, debe haber sido terrible. Entonces, ahora en el fondo, volver ya con otros aires, no sé, con la cabeza más despejada, aunque sea en campaña, ¿cierto? Pero de alguna manera, ya con esa presión fuera de, no sé, de grabarse una persona, cambian las cosas, ¿no? Lo que contaba Andrea o lo que relataba Andrea me hizo recordar al presidente Piñera, porque esas eran sus preocupaciones. Ajá. Nosotros nos reuníamos todos los días, todas las mañanas, en La Moneda a partir de las 8 de la mañana, y nos preguntaba lo mismo que usted estaba relatando. ¿Cuántos ventiladores tenemos? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántas camas de UCI? ¿Cuánta gente falleció? ¿Cuántas vacunas hemos puesto? ¿Qué medicamentos nos falta? Y si faltaba algo, llamaba por teléfono a la DIPRES, llamaba por teléfono al ministro de Hacienda, inmediatamente solucionaba las cosas porque era un gestor magnífico y Ujú. un exigente jefe, pero muy apoyador. Entonces, ambas cosas iban de la mano. Yo quedé muy preocupado cuando, y lo voy a decir aquí al aire, porque creo que es mejor transparentar las cosas, cuando fue Alejandro dije, Alejandro, ¿terminaron el CEFAM o no? Porque yo dije, el CEFAM, cuando nosotros fuimos no estaba terminado. Yo dije, tienen que haberlo terminado en este gobierno, supongo, no sé si lo terminaron o no. Pero uno queda comprometido con la salud pública. Yo me acordaba tanto de ese CEFAM, así como me acuerdo del hospital de Ancud, que tampoco lo han entregado, El de el Quellón. hospital de Quellón, que tampoco ha podido ser Ujú. entregado. Entonces, yo me quedé con esa preocupación. El Y Cefam de uno Alerce, tiene que dice usted, seguir. ¿no? No, 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 ¿No? en Puqueldón. Ah, porque el don, ajá. En Pokeldon era un fue muy bonito, muy grande, pero cuando nosotros fuimos se me hizo ese reclamo y yo encuentro que sí, que la población tiene derecho a reclamar y a pedir y yo era ministro y obviamente que dije, bueno, vamos a tratar de solucionar este problema. Era un problema que había ocurrido con la empresa constructora en realidad, como Ujú. en muchos otros países, o en muchos centros de salud que no había podido terminar por una quiebra económica, pero había que rehacer la licitación y todo eso. Bueno. Pero eso habla de que la salud, Andrea, la salud, Mm. Alejandro, es un problema de Estado, Sí. porque los gobiernos pasan, el gobierno anterior pasó, este gobierno está por terminar, va a pasar, no sé cómo va a pasar la historia, pero en la salud permanece y los temas de salud son un tema de Estado, permanecen y nosotros tenemos que trabajar por los habitantes de Chile, por los habitantes, en este caso de la región de los lagos, en los temas sanitarios y otros también. No, Sí. absolutamente. Doctor Pari, una pregunta. Prefiero que usted nos responda. Esta nominación dentro de los 100 líderes del año 2025, de los 100 líderes mayores, ¿en base a qué fue? ¿Fue el proceso previo que estamos hablando de la pandemia? ¿Fue las actividades que usted ha realizado en los últimos años post pandemia? ¿En qué se basó, digamos, la designación? Bueno, en primer lugar, esta designación reveló mi edad en forma pública. Tengo más de 75 años. 77 años tengo ya, en Está realidad. Yo nací el año regio. No, no se le nota. 1948 y nací en Puerto Montt, en el barrio Ángel Mo, En en la Ángel, casa de mis papás, porque en esa época uno nacía en la casa. Sí, No, sí. pues. yo no nací en el hospital. Mi mamá me tuvo en la casa y la matrona vivía muy cerca de la casa. En este momento se me olvidó el apellido, pero era una persona muy querida,
por mi mamá, y yo nací en la casa, sin neonatólogo, sin pediatra, sin nada. Pero parece que el parto estuvo bueno. Eh, eh, Mira, yo creo que este reconocimiento es para la gente que se mantiene activa, se mantiene trabajando, se mantiene haciendo cosas. Por eso en el Mercurio destacaron además que yo acababa de escribir un libro de toxicología, la tercera edición de mi libro de toxicología con otros dos colaboradores, y también destacaba que yo siguiera trabajando como, en este caso, como director de una clínica grande en Santiago, que es harto trabajo y obviamente recordando también lo que yo había hecho, pero fundamentalmente es para aquella gente que estando ya con una edad de más de 75 años, sigue activa, sigue trabajando. Ahí habían pintores, habían periodistas, don Francisco, la rectora de la Universidad de Chile. O sea, seguir trabajando a esta edad yo creo que es muy bueno. Yo tengo el ejemplo, obviamente, patente de mis padres. Mi madre, yo creo que trabajó hasta los 80 años en la farmacia Ángel Mo y la pobre, digo pobre porque no era fácil levantarse en Puerto Montt con lluvia, con Sí, viento, con pues. frío, e ir a abrir la farmacia a las 9 de la mañana y estar todo el día ahí. Entonces, es un ejemplo que yo eh, adhiero, que yo lo tengo en el recuerdo grabado, mi padre también. Y entonces, cuando tengo poca fuerza, cuando me siento cansado, yo digo, pucha, si mi mamá y mi papá trabajaron hasta tantos años, ¿cómo no voy a poder yo? Doctor, es que, ¿sabes lo que pasa? Y Alejandro también, auditores, nosotros llevamos muchos años en Chile hablando y que los adultos mayores, obviamente, tienen muchísimas capacidades y que irse a la casa a hacer nada o a hacer un hobby, probablemente vienen los achaques después de eso, ¿cierto? Yo también tengo la experiencia de haber visto a mi mamá trabajar hasta todo lo que le dio la salud, digamos. Em, pero faltan políticas públicas para mantener, digamos, con trabajo a los adultos mayores. Está bien que se quiera jubilar, digamos, un adulto mayor de la pega probablemente que ha hecho siempre, no sé, para un profesor, por ejemplo, debe ser terriblemente agotador seguir en el aula, no sé, una persona que ha estado en la construcción debe estar lleno de dolencias también, y queriendo salir de ahí, pero después ya la empleabilidad se hace cero, po. Entonces es re complejo eh, optar, no sé, para otros a políticas públicas de mayor flexibilidad para adultos mayores, pero tenemos que hacerlo porque está envejeciendo nuestra población también, ¿no? Tienes toda la razón. Chile, dentro del contexto latinoamericano, es uno de los países que tiene más adultos mayores. Nosotros con la señora Cecilia Morel de Piñera le quisimos llamar adultos Así mejores es, me y Así acuerdo. es. lanzamos un programa para el adulto mejor. Y a mí me tocó acompañarla a un foro en la OPS que se hizo acá en Santiago, en la CEPAL, y lanzamos ese programa porque tú tienes razón. Puede que un pescador, ya que estamos en la Ujú. región, o puede que un obrero de la construcción o un mecánico ya no pueda seguir trabajando de la misma manera que antes. Entonces tiene que buscarse otro trabajo, buscar otro trabajo. Y para eso hay que educarlo, hay que enseñarlo. Las universidades pueden abrir, o los institutos, digamos, programas para el adulto mejor, para que puedan ejercer otras labores, bibliotecario a lo mejor, o Sí, controlador, po. ayudar en el tránsito o ayudar a cosas más pequeñas que no requieran tanto esfuerzo, trabajar en una biblioteca, decía yo. En fin, tenemos que abrirnos a eso. Mm. Chile tiene el promedio de vida más largo en mujeres, sobre los 80 años, y en hombres está cerca de los 80 años también. Nosotros tenemos que pensar que además de eso hay que mantener a la población adulta mejor o mayor con una buena jubilación. Sí, po. Y eso requiere que haya una población activamente trabajadora que pueda contribuir a eso. La jubilación es algo solidario. Lo que nosotros depositamos cuando éramos jóvenes nos sirve a nosotros, pero los jóvenes que están ahora trabajando están depositando y ayudando a los adultos mayores, pero ellos también van a ser adultos mayores, entonces hay que pensar en eso, mantener el trabajo. Y Mucha ahí, gente tiene una jubilación que no le alcanza y cualquier peso, cualquier pesito que le ayude a vivir mejor, lo va a hacer un poco más feliz. El Ujú. gasto de bolsillo en medicamentos en los adultos mayores es gigante. Es otro tema que tenemos que tratar.
en el próximo gobierno, bajar el valor o bajar el gasto de bolsillo en medicamentos o ayudar más a los adultos mayores, mejores que nos están escuchando en ese punto. Los adultos mayores tienen 2 o 3 enfermedades, a veces hipertensión, diabetes y un dolor en la rodilla, una artrosis, una artritis, requieren medicamentos y eso es muy caro. Y además que el medicamento les llega a la casa. Fíjate que es un Sí. tema, hay gente que no tiene de repente recursos para tomar un par o 2 o 3 locomociones, sobre todo fuera de las grandes ciudades, y no puede ir a buscar sus medicamentos por un tema económico. Así es. Entonces, también es un don tema. Y hay otro tema a propósito de lo que está hablando los adultos mejores, antes que aquí Patricio nos haga hacer un aro, digamos, por los temas, digamos, de publicidad, que tiene que ver con lo que está pasando acá en las islas y en los lugares más aislados. Antiguamente, no han cambiado mucho las necesidades, pero antiguamente los jóvenes se quedaban. Y hoy día no se están quedando. Están solos. Entonces tenemos adultos mayores que están a veces con una parcela de un par de hectáreas, etcétera, que tenían una economía de subsistencia, pero hoy día ni siquiera esa economía logran mantener porque ya no le dan las fuerzas para cultivar, para limpiar. Ujú. Así que hay muchas cosas que hacer. Sí, es Así verdad. que, doctor Pari, yo quiero agradecerle el que nos haya destinado este tiempo. Esto la verdad que cumplía dos objetivos. Por un lado, felicitarlo por Muchas gracias. esta designación, felicidades. que yo creo que es tremendamente merecida y alguien de acá, más encima. Y lo segundo, que estoy convencido de que nuestra juventud, y no solo la juventud, todos nosotros necesitamos líderes. La gracia de los líderes es justamente que motivan a muchas personas a hacer algo que va más allá de hacerlo solo por uno. Así que mientras más líderes tengamos y más personas quieran sumarse a esto, mucho mejor. Así que agradecido siempre a usted, doctor Enrique París. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a la Radio El Conquistador, Radio de los Lagos. Yo siempre escuchaba El Conquistador en las noches, siempre, siempre, siempre. Un programa muy, muy bonito, solo en la noche. No sé si todavía continúa o no en El Conquistador de acá de Santiago. Patricia nos dice que Solo en la Continúa noche. todavía. Con música, pero muy agradable, muy, muy para acompañar a dormir. Así que muchas gracias a Puerto Montt, la región de los lagos, y gracias a Chiloé también, mi patria querida. Chiloé es mi tierra querida, dice el himno chilote. Así es. un abrazo grande, doctor, y lo esperamos acá. Y cuando Hardy lo invite, nos sopla para que nosotros igual vayamos, pues. Oh, encantado de ir a la isla de Tenglo, feliz, atravesar el canal de Tenglo. Eso. Le vamos a avisar a toda la comunidad de Puerto Montt para que vayan. Exactamente. Ahí festejamos su nominación. Que se prepare Hardy. Así es. Eso. Muchas gracias, doctor Pari. Nos vemos prontamente. Y nosotros vamos a unos pequeños avisos. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos para que tu corazón siga latiendo en Me Late, con la conducción de Josefina Monje Clemo y Alejandro Caroca.